Como sabéis, vamos a estar considerando en el libro de Daniel. Os pedí una lectura un poco rápida. Son historias que conocemos, el texto son tan largos que no vamos a estar leyendo todos los pasajes, pero sí que vamos a movernos un poco en los primeros capítulos del libro de Daniel. Oramos. Señor, acabamos de recordar mediante los símbolos ese amor, ese gran acto de amor. Acabamos, Señor, de alabarte y de bendecirte mediante nuestros cánticos, y te hemos dicho que queremos oírte hablar en la Escritura. Y ahora, Señor, deseamos que por tu Espíritu tú nos hables. Necesitamos, Señor, oír esa tu voz en tu palabra. Y por eso, en primer lugar, te ruego por mí, para que me des la unción, el poder, el denuedo que viene del Espíritu Santo, para entregar aquello que has puesto en mi mente y en mi corazón y hacerlo en tu poder y en tu verdad. Y te ruego por cada uno de mis hermanos y por mí mismo, Señor, que estemos atentos a esa tu voz, que nuestra mente esté abierta para entender esa tu verdad, que nuestro oído esté abierto para recibirla, que nuestro hombre y nuestra mujer interior esté predispuesto, Señor, a recibirla, a apropiarla y sobre todas las cosas a ponerla en práctica. Señor, te rogamos que nos hables una vez más. Habla a tu pueblo, que tu iglesia escucha. En Cristo Jesús. Amén. El pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Hermoso pensamiento este, ¿verdad? El pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Pero como espero que muchos de vosotros sepáis, esta frase no es solo un pensamiento hermoso, sino una poderosa verdad bíblica. Y esto le da un valor diferente, porque además de seguir siendo un hermoso pensamiento que nos puede alentar y estimular, al ser palabra de Dios, se convierte en una poderosa verdad con poder de acción y transformación para nuestras vidas personales. La promesa, el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará, se encuentra en el libro de Daniel, concretamente en el capítulo 11 y versículo 32, y se la dio el arcángel Miguel a Daniel mientras le estaba revelando aquello que iba a acontecer en los postreros días. Como la mayoría de las promesas que encontramos en la palabra de Dios, esta promesa es una promesa condicionada. Para que el pueblo se esfuerce y actúe, antes tiene que ser un pueblo que conoce a su Dios. He aquí la pregunta clave. ¿Somos nosotros un pueblo, una iglesia, unos creyentes que conocemos a Dios? Estoy seguro que todos los que estamos aquí queremos ser ese pueblo, esa iglesia, esos creyentes que se esfuerzan y actúan, y más en medio de los tiempos tan complejos en los que nos ha tocado vivir. Pero ¿somos nosotros un pueblo que conoce a Dios? Quiero pensar que sí. Quiero pensar que somos ese pueblo, y es por ello que en el mensaje de esta mañana quisiera reflexionar con todos vosotros sobre algunas características esenciales que deben estar en todo aquel creyente que, además de conocer intelectualmente a Dios, le conoce vivencialmente. Siempre he pensado que conocer a Dios no es difícil. Algunos, incluso algunos verdaderos creyentes, creen que conocer a Dios es complejo, es complicado, es muy difícil. Y yo, delante de lo que la misma palabra de Dios revela y manifiesta, me es imposible estar de acuerdo con ese pensamiento. Creo que, lejos de ser difícil conocer a Dios,
es más bien fácil, dado que Dios desea ser conocido. Dios desea ser conocido. Y es precisamente por ello que se ha revelado, que se ha dado a conocer. Él quiere ser conocido, y no solo eso, sino que además quiere y desea tener una comunión estrecha con nosotros. Y es por ello que se ha revelado a través de su palabra y de una forma muy especial a través de su Hijo Jesucristo, como leímos en Juan 17:3. Conocer a Dios es fácil, pero conocer la profundidad de la persona de Dios no es un proceso simple. Algunos piensan que para conocer a Dios solo basta con informarse bien, leer de arriba abajo la Biblia, leer buenos libros, acudir a buenos estudios y predicaciones, y de ahí ya llega el conocimiento de Dios. Pero este pensamiento no es acertado. Este pensamiento hace pequeño a Dios. Nuestro Dios es demasiado grande, sublime, complejo y maravilloso para que el conocimiento de su persona se vea reducido a una cuestión de almacenar datos e información. La mayoría de nosotros tenemos muchos datos y mucha información acumulada acerca de Dios. Conocemos muchos de sus atributos, de sus características personales, conocemos muchas de sus promesas, conocemos incluso algunos versículos de memoria, pero ¿implica todo ello que conocemos a Dios? Mirad, conocer un idioma, por ejemplo, puede ser algo más o menos complejo. Pero al fin y al cabo el conocimiento de una lengua se obtiene por el estudio de la misma. El conocimiento, por ejemplo, de un país, de sus ciudades y de sus pueblos y de sus ríos, puede ser algo complejo, pero se obtiene mediante la exploración del terreno. Conocer a una persona es otra cosa. Conocer a una persona es más complejo. De hecho, se precisan varios años para conocer bien a una persona. Es por ello que entre nosotros reconocemos que existen diferentes grados de conocimiento. Decimos, a esta persona no la conozco en absoluto, o la conozco relativamente poco, o la conozco superficialmente, o por el contrario decimos, a esta persona lo conozco profunda e íntimamente. El conocimiento de una persona depende de la relación, de la proximidad, del tiempo, de la intimidad. Con el conocimiento de la persona de Dios ocurre algo similar. De hecho, todo creyente, por el hecho de ser creyente, conoce a Dios. Pero puede haber grados diferentes de conocimiento de la persona de Dios. Y la pregunta es, ¿cuál es tu grado y mi grado de conocimiento vivencial de la persona de Dios? Packer, en su libro Conociendo a Dios, un clásico, afirma lo siguiente: se puede conocer mucho acerca de Dios sin tener mucho conocimiento de Él. Cuando leí por primera vez esta frase me impactó y me obligó a reflexionar seriamente sobre lo que el autor estaba pretendiendo comunicar. Se puede conocer mucho acerca de Dios sin tener mucho conocimiento de Él. Lo cierto es que hay una gran diferencia entre conocer a Dios y tener conocimiento de Dios. Lo normal es que aquel que tiene gran conocimiento de Dios sea una persona que conoce a Dios. Pero en nuestras vidas muchas veces ocurre precisamente aquello que no es normal.
Y a pesar de los muchos sermones escuchados, los muchos libros leídos, los muchos estudios recibidos, podemos darnos cuenta de que tenemos muchos datos, mucha información de Dios, pero que nuestro conocimiento intelectual no está directamente proporcionado al conocimiento vivencial de la persona de Dios que cada uno de nosotros debería tener. ¿Somos un pueblo que conoce a Dios? En esta mañana yo quisiera compartir con vosotros 3 características que poseen o que deben poseer las personas que, además de conocer acerca de Dios, conocen vivencialmente a Dios. El génesis de este mensaje se encuentra, como he comentado con anterioridad, en esa verdad bíblica. El pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Y esta afirmación de la palabra de Dios cautivó de tal forma mi corazón que me hizo volver a estudiar y reflexionar sobre el libro en el que se encontraba esa gran declaración, el libro de Daniel. El libro de Daniel es un libro apasionante. Además de los muchos pasajes proféticos en los que podemos comprobar cómo nuestro Dios es el Dios soberano, el Dios de la historia, el único y poderoso Dios, te encuentras con numerosos pasajes en los que se relatan las vivencias y experiencias de fe de Daniel y de sus 3 amigos, Sadrac, Medrac y Abednego. Lo cierto es que estos relatos son mucho más que bonitas historias bíblicas que los profesores de la escuela dominical pues cuentan a sus alumnos. Repasando de nuevo la vida de estos 4 hombres, quiero destacar 3 características que sobresalen en ellos y que ponen en evidencia que estos 4 personajes, además de tener datos acerca de Dios, conocían bien a Dios. Daniel, Sadrac, Medrac y Abednego no tan solo conocían a Dios de oídas y de una forma intelectual, sino de una forma muy vivencial. La primera característica es que los que conocen a Dios piensan grandes cosas de Dios. Daniel y sus amigos pensaban grandes cosas de Dios porque para ellos Dios era un Dios grande. Las circunstancias personales que les rodeaban precisamente no ayudaban a pensar de esta manera, dado que el pueblo de Dios estaba experimentando una de las etapas más tristes y dolorosas de su historia, el exilio en tierras babilónicas. Daniel y sus amigos estaban experimentando en sus carnes esa opresión. Los 4 eran esclavos al servicio de alguien tan cruel y tirano como lo fue el rey Nabucodonosor. Pero a pesar de las circunstancias tan adversas, Daniel y sus amigos pensaban grandes cosas de Dios y pensaban en un Dios grande. En el capítulo 2 de Daniel se nos cuenta cómo el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que le turbó. Además, el rey puso en práctica esa máxima del circo, el más difícil todavía, pues quería que se le diera la interpretación de su sueño, ese sueño que había tenido, sin antes explicar el sueño. Quería que sus magos y sus sabios adivinaran primero el sueño y luego dieran la interpretación. Evidentemente que nadie pudo hacer tal cosa. El rey se enfureció de tal manera que mandó matar a todos los sabios de Babilonia. Entre ellos, entre esos sabios, estaban Daniel y sus 3 amigos. Cuando la noticia llegó a los oídos de Daniel, a pesar
de que lo que pedía el rey, además de ser insólito, era imposible, como Daniel pensaba grandes cosas de Dios y que Dios era capaz de hacer grandes cosas, incluso cosas imposibles, es que oró a Dios que éste le revelara tanto el sueño como su interpretación. Y Dios le respondió positivamente, tal como podemos leer en capítulo 2, los versículos del 19 al 23. Una vez con esa información, Daniel pidió audiencia al rey y éste le hizo llamar. Y Nabucodonosor le preguntó a Daniel, y leo ahora sí, en el capítulo 2, 27 y 28, ¿eres tú capaz de darme a conocer el sueño que he visto y su interpretación? Respondió Daniel ante el rey y dijo, en cuanto al misterio que el rey quiere saber, no hay sabios, encantadores, magos ni adivinos que puedan declararlo. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios, y él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al final de los días. Daniel, a todos y a cada uno de los reyes babilónicos y persas que sirvió, dio testimonio de la grandeza de Dios. Y les decía que si bien ellos eran reyes poderosos, sobre ellos había alguien, había un Dios que era el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Daniel, a pesar de que las circunstancias de su vida eran difíciles y las de su pueblo también, seguía pensando grandes cosas de Dios y que era capaz de hacer grandes cosas. En la famosa oración de intercesión que encontramos y de confesión que encontramos en el capítulo 9 que hace Daniel, vemos esos grandes pensamientos que tenía Dios de Daniel. Él describe a un Dios grande y temible, a un Dios que guarda el pacto y la fidelidad, a un Dios justo, a un Dios santo, a un Dios que le pertenece la compasión y el perdón. Y es por ello, como Daniel pensaba a lo grande en Dios, es que se atrevía en oración a pedir grandes cosas a Dios. La pregunta es, ¿cómo es tu Dios? ¿Cómo es mi Dios? ¿Es grande o es pequeño? ¿Piensas cosas grandes de Dios? ¿Piensas a lo grande de Dios? ¿Piensas que Dios puede hacer grandes cosas? Y por ello es que te atreves a pedir grandes cosas. Los que conocen a Dios, además de pensar grandes cosas en Dios y de pedir grandes cosas a Dios, hacen grandes cosas para Dios. Esta es la segunda característica. Daniel, Medrac, Sadrac y Abednego hicieron grandes cosas para Dios. En primer lugar, se propusieron no contaminar su corazón y su cuerpo con los manjares del rey y rechazaron su comida, optando por una comida vegetariana. En segundo lugar, se negaron a adorar la imagen de oro del rey. Y en tercer lugar, Daniel se negó a obedecer la orden del rey que impedía que durante 30 días se orara y adorara a otro Dios que no fuera el rey, en este caso el rey Darío. Daniel no solo desobedeció, sino que lo hacía públicamente, dado que él seguía con su rutina de orar 3 veces al día, y al hacerlo lo hacía con las ventanas abiertas para que todo el mundo lo pudiera ver. Con estas 3 acciones, estos 4 hombres corrieron grandes riesgos. En la primera, en la de negarse a comer la comida del rey, ellos sabían que se jugaban la vida.
Ellos sabían que iban a pasar un examen físico ante el rey y que si no lo superaban a causa de la dieta, pues iban a morir. La segunda proeza, la de negarse a adorar la imagen de oro, llevó al horno de fuego a los 3 amigos de Daniel. Y la tercera proeza, la de negarse a adorar a Dios durante 30 días, llevó a Daniel al foso de los leones. ¿Estaban Daniel y sus 3 amigos locos? ¿Eran unos jóvenes aventureros que les gustaba el riesgo, la adrenalina y que buscaban experiencias fuertes? Nada de eso. Daniel y sus amigos conocían a Dios, conocían que Dios era un Dios grande, capaz de hacer grandes cosas, y por ello se atrevieron a hacer grandes cosas para Dios. Sus acciones no estaban basadas en la inconsciencia, en el atrevimiento, sino en el conocimiento profundo de quién es Dios. Preguntémonos, ¿hacemos nosotros o estamos dispuestos a hacer grandes cosas para Dios? ¿Nos creemos que Dios es grande, capaz de hacer grandes cosas y por ello nuestras vidas se atreven a hacer grandes cosas para Dios corriendo los riesgos que para ello sea necesario? Igual pensamos que si damos testimonio de nuestra fe en el trabajo tendremos problemas o dificultades para promocionar. Quizá pensamos que si nos manifestamos en contra de los postulados éticos que defiende nuestra sociedad, ello nos va a conllevar rechazo, oposición. Y si pensamos así, seguro que pensamos en lo cierto. Pero la pregunta es, ¿qué te va a condicionar más? ¿Lo más que probable que tengas problemas por el hecho de ser coherente y consecuente con tu fe? ¿O el hecho de saber que tu Dios es un Dios grande, capaz de hacer grandes cosas y que espera que tú y yo también nos atrevamos a pensar en lo grande y hacer grandes cosas por Él y para Él? Los que conocen a Dios no solo piensan grandes cosas de Dios y hacen grandes cosas para Dios, sino que en tercer lugar esperan grandes cosas en Dios. David, Sadrach, Medrach y Abednego conocían a Dios y esperaron grandes cosas en Dios. El rey Nabucodonosor, como sabéis, hizo construir una estatua de oro de más de 3 metros y exigió que todo aquel que estuviera bajo su autoridad debía adorar a esa estatua. Cuenta Daniel capítulo 3 que Medrach, Sadrach y Abednego se negaron a hacerlo y avisaron al rey. Y en los versículos del capítulo 3, versículos del 14 al 18, leemos así. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Medrach y Abednego, que no servís a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he levantado? ¿Estáis dispuestos ahora para cuando oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música a postraros y adorar la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, inmediatamente seréis echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Sadrach, Medrach y Abednego respondieron y le dijeron al rey Nabucodonosor, no necesitamos darte respuestas acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh Dios, nos librará.
Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que tú has levantado. Los tres amigos de Daniel, como conocían vivencialmente a Dios, ese Dios grande, capaz de hacer grandes cosas, es que se atrevieron a hacer una gran cosa: negarse a adorar la estatua. Y al hacerlo, esperaron grandes cosas de Dios. Ciertamente, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Sadrac, Medrac y Abednego no sabían si era voluntad de Dios librarlos de la muerte o no en aquel preciso momento. Lo que ellos no tenían ni la más sombra de duda, por el conocimiento que tenían de Dios, es que Él podía hacerlo. Y por ello es que esperaron grandes cosas en Dios en su vida y las vieron. Pues como todos sabemos y podemos leer en el capítulo 3 del 19 al 27, Dios los libró mediante ese ángel que hacía que ni sus ropas se quemaran. Tal prodigio hizo que el rey Nabucodonosor, como leí al principio del culto, hiciera una sorprendente declaración. Versículo 28 del capítulo 3. Habló Nabucodonosor y dijo: bendito sea el Dios de Sadrac, Medrac y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos, que confiando en él desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. Pregúntate, ¿estarías tú dispuesto a hacer lo mismo? ¿Estaría yo dispuesto a hacer lo mismo? Daniel, por su parte, se negó a obedecer el decreto del rey Darío, que ordenaba, como sabéis, que durante 30 días no se orara y adorara a otro Dios que no fuera él mismo, el rey Darío. Daniel, como nos dice el capítulo 6, como era su costumbre, continuó orando y adorando a Dios 3 veces al día, y encima con las ventanas bien abiertas para que todo el mundo lo pudiera ver y contemplar. Daniel conocía a Dios y sabía Daniel también que su Dios era un Dios grande, capaz de hacer grandes cosas, y por ello es que se atrevió a hacer una gran cosa: desobedecer esa orden del rey. Y al desobedecer, esperó también grandes cosas en él, y las vio. Dios las hizo. En el capítulo 6, versículos del 16 en adelante, podemos encontrar que el rey entonces, y con mucho pesar, dio órdenes de que trajeran a Daniel y lo echaran en el foso de los leones. El rey habló a Daniel y le dijo: tu Dios, a quien sirves con perseverancia, Él te librará. Trajeron una piedra y lo pusieron sobre la boca del foso. El rey selló con su anillo y el anillo de sus nobles para que nadie pudiera cambiarse por el ordenado en cuanto a Daniel. Después el rey se fue a su palacio y pasó la noche en ayuno. Ningún entretenimiento fue traído ante él y se le fue el sueño. Darío apreciaba mucho a Daniel, se ve en el pasaje, y Darío era consciente de que había sido engañado por sus propios sátrapas. Pero la orden estaba dada. Entonces el rey se levantó y al amanecer, al rayar el alba, fue a toda prisa al foso de los leones y, acercándose al foso, gritó
a Daniel con voz angustiada. El rey habló a Daniel y dijo: Daniel, el siervo de Dios viviente, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel. De nuevo aparece el ángel del Señor, que cerró la boca a los leones y no me han hecho daño alguno, porque fui hallado inocente y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen alguno. El rey entonces se alegró mucho y mandó sacar a Daniel del foso. Cuando Daniel fue sacado del foso, no se encontró lesión alguna, porque había confiado en su Dios. El rey dio órdenes a que trajeran a aquellos hombres que habían acusado falsamente a Daniel y que los echaran a ellos, a sus hijos y a sus mujeres en el foso de los leones. No había llegado aún al fondo del foso cuando ya los leones se habían apoderado de ellos y triturado todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos y naciones y lenguas que habitaban en la tierra: de parte mía se proclama un decreto de todo mi dominio, de mi reino, de que todos teman y tiemblen delante del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente que permanece para siempre, y su reino no será destruido, y su dominio durará para siempre. Él es el que libra y rescata, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el que ha librado a Daniel del poder de los leones. Ese es nuestro Dios, ese es tu Dios. Ese Dios grande, capaz de hacer grandes cosas, hoy sigue siendo el mismo Dios. La pregunta es: ¿esperamos nosotros grandes cosas en Dios? Nuestro conocimiento de Él nos lleva a esperar en Él, sea cual sea nuestra circunstancia, confiando que Él hará grandes cosas, porque sabemos que nuestro Dios es un Dios grande, capaz de hacer prodigios y milagros. ¿Nos atreveremos nosotros a pedir grandes cosas en oración? ¿Nos atreveremos a hacer grandes cosas para Dios, esperando al hacerlo ver a Dios actuar en nuestras vidas? Queridos, si la respuesta a todas estas preguntas es que más bien no, que nos gustaría que sí, pero que más bien no, deberíamos preguntarnos si nuestro conocimiento de Dios se limita a un conocimiento intelectual o a un conocimiento emocional, pero no tanto vivencial. Esto es un conocimiento que afecta a todas y cada una de las áreas de nuestras vidas, de las acciones y decisiones que tomamos a lo largo del día. En esta mañana, a través especialmente de estos 6 primeros capítulos del libro de Daniel, hemos considerado 3 características esenciales de las personas que no solo conocen a Dios de una manera intelectual, sino sobre todo vivencial, que piensan grandes cosas de Dios, que hacen grandes cosas para Dios y que esperan grandes cosas en Dios. ¿Reunimos nosotros estas características? Dice Daniel, o el libro de Daniel: el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Nosotros estamos viviendo en unos momentos como pueblo de Dios en este mundo, momentos complejos, sobre todo nosotros a nivel ético y moral. Otra parte de la Iglesia sufre persecución real.
nosotros vivimos sobre una gran presión ética y moral. Y es por ello que como Iglesia, como creyentes individuales, nos va a tocar a esforzarnos y actuar. Nada hace pensar que el futuro próximo vaya a ir a mejor, sino todo lo contrario. De hecho, la misma palabra de Dios se encarga de advertir que cuando lleguen los últimos tiempos las cosas van a ir a peor. 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu de Dios dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas falsas. Más adelante, en 2 Timoteo 3:1-5, dice: pero debes saber esto, Timoteo, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evitas. ¿Te suena algo todo esto? Queridos, yo no sé cuándo volverá el Señor, no lo sé. Pero es evidente que los últimos tiempos se acercan y que la Iglesia del Señor le va a tocar ser fuerte y actuar. Y para poder hacerlo, solo lo podrá hacer sobre la base de un conocimiento vivencial de Dios y no tan solo intelectual. Los tiempos que estamos viviendo y lo que parece que se avecina son tiempos idóneos para comprobar si de verdad cada uno de los que estamos aquí pensamos o no grandes cosas en Dios. Y si somos personas creyentes capaces de hacer grandes cosas para Dios y a la vez esperar en Él grandes cosas. Ante los retos que se nos avecinan, la pregunta es: ¿estamos dispuestos a esforzarnos y actuar? ¿Estás dispuesto a pensar en lo grande y hacer grandes y pequeñas cosas para Dios? Reflexionemos un momento. ¿Cómo estamos afrontando nuestras realidades personales, nuestra problemática personal, nuestra problemática familiar, nuestra problemática laboral? ¿Cómo estamos afrontando nuestros problemas, esas circunstancias a las que ahora cada uno de nosotros tiene que hacer frente? ¿Qué piensas en medio de todo eso? ¿Qué piensas de Dios? ¿Qué esperas de Dios? ¿Qué le estás pidiendo a Dios? ¿Y qué estás dispuesto a hacer para Dios? Es mi deseo y mi oración que su iglesia, esta iglesia, esté dispuesta a hacer grandes cosas para Dios, esperando a la vez grandes cosas en Dios. Es mi deseo y mi oración que tú y yo seamos personas que están dispuestas a hacer grandes cosas para Dios, esperando a la vez ver grandes cosas hacer a Dios. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Que esto sea una realidad en cada una de nuestras vidas. Amén. Señor, hemos abierto tu palabra, lo hemos hecho hoy en el libro de Daniel. Hemos visto la vida de fe de Daniel, de Sadrach, de Abednego, de Amedeo. Hemos visto sus vivencias, sus características.
hombres que obligaron a grandes reyes a hacer declaraciones de fe tremendamente poderosas. Señor, sabemos que tú eres el mismo Dios, ese Dios soberano, ese Dios majestuoso, ese Dios grande, capaz de tapar las bocas de los leones, capaz de hacer que en medio del horno de fuego ni la ropa coja olor a humo. Tú sigues siendo ese Dios, el Dios no solo de lo posible, sino de lo imposible. Te ruego, Señor, que nosotros seamos ese pueblo que conoce a Dios y que se atreve, por tanto, a vivir por Dios y para Dios en medio de un mundo complejo, en medio de un mundo difícil, en donde confesarte a ti, en donde proclamar tu evangelio, vivir tu evangelio, cada vez va a costar un precio más alto. Te ruego, Señor, que nuestro conocimiento no solo intelectual y emocional, sino el vivencial, nos lleve a estar dispuestos a pagar los precios necesarios, a no doblegar, a no negar, a confesar, dispuestos, Señor, a verte actuar y esperar en ti hacer grandes cosas, porque tú nos vas a librar. Y si no nos libras, pues que sepa este mundo que no vamos a doblegar nuestra rodilla ante ellos, sino solo ante ti. Señor, ruego por mí y por mis hermanos y por la Iglesia, que seamos ese pueblo que se esfuerza y que actúa, porque te conoce de una forma real a ti. A ti y solo a ti sea la honra y la gloria. En Cristo Jesús. Amén.